Las estrellas lucían diferentes desde la cubierta de observación de la base lunar. La doctora Abigail Moore había pasado incontables noches observándolas, buscando señales de otra vida. Hoy, deseaba no haberla encontrado. La alarma resonó por toda la estación por tercera vez en esa hora. Las luces rojas de emergencia proyectaban sombras inquietantes sobre las paredes curvas mientras los miembros de la tripulación pasaban corriendo a su lado. Abigail apretó con más fuerza su tableta de datos, con los nudillos blancos por la tensión. Doctora Moore, la necesitan en comunicaciones de inmediato, dijo una voz por el intercomunicador. Ella ya estaba en movimiento. Las naves Dressari habían aparecido hacía 7 días. 7 naves enormes que entraron en el sistema solar sin previo aviso, ignorando todos los intentos de contacto pacífico. Sus formas oscuras y angulares parecían insectos depredadores, suspendidas en el espacio justo más allá de la órbita de Marte. Kate Harrison estaba de pie junto a la consola principal cuando Abigail entró en el centro de comunicaciones. El comandante de las Fuerzas de Defensa Orbital de la Tierra parecía no haber dormido en días. Profundas arrugas marcaban su rostro mientras estudiaba las transmisiones entrantes. Por favor, dime que has progresado, dijo sin levantar la vista. Abigail asintió. Sus patrones lingüísticos son cada vez más claros. No es lo que dicen lo que me preocupa, sino lo que piensan de nosotros. Conectó su tableta a la pantalla principal. Aparecieron símbolos y formas de onda extraños, con traducciones formándose debajo de ellos. Los Dressari creen que somos débiles, explicó. Sus comunicaciones se refieren a los humanos como presas fáciles y una conquista sencilla. Han estado observando nuestras transmisiones durante años, analizando nuestro comportamiento. La mandíbula de Kate se tensó. Y nos han malinterpretado por completo. Ven nuestra capacidad de empatía y cooperación como una debilidad. No entienden nuestra historia, nuestra resiliencia. Abigail señaló un mensaje en particular que se había repetido varias veces. Su comandante, lo llaman líder supremo Vex. Le está diciendo a su flota que los humanos se rendirán después de la primera demostración de fuerza. Un técnico entró corriendo en la sala. Señor, estamos detectando acumulaciones de energía en la flota Dressari. Están cargando sus armas. Kate se movió rápidamente hacia la estación de mando. Todas las plataformas de defensa a puestos de combate. Alerten a los gobiernos de la Tierra para que se preparen para un posible ataque. Es demasiado tarde, dijo el técnico, con la voz temblorosa. Están disparando. Las pantallas de observación se iluminaron mientras rayos de energía salían disparados desde las naves Dressari hacia la Tierra. Las plataformas de defensa orbital, la primera línea de protección de la humanidad, respondieron de inmediato. Destellos brillantes marcaron el intercambio de fuego, pero las armas alienígenas atravesaron las defensas humanas con una facilidad aterradora. Están apuntando a las principales ciudades, informó otro oficial, con horror en su voz. Pekín, Nueva York, Londres. Abigail observó conmocionada cómo los primeros impactos golpeaban la superficie de la Tierra. Incluso desde la Luna, los destellos de la destrucción eran visibles. Millones de vidas perdidas en instantes. Consíganme un canal directo, ordenó Kate. Quiero hablar con estos bastardos. Señor, están bloqueando la mayoría de las frecuencias, pero podríamos comunicarnos por la antigua banda de emergencia, respondió un oficial de comunicaciones. Kate asintió con gravedad. Háganlo. La pantalla parpadeó y luego mostró la imagen de un ser que se asemejaba a un humanoide alto y delgado, de piel gris y lisa y grandes ojos negros. Crestas óseas recorrían su cráneo y su boca estaba llena de pequeños y afilados dientes. Soy el comandante Kate Harrison de la Fuerza de Defensa Unida de la Tierra. Están cometiendo un acto de guerra contra un planeta pacífico. Cesen el fuego de inmediato. La expresión del alienígena era imposible de leer, pero su voz se tradujo a través del sistema informático. Vuestra debilidad nos divierte, humano. Vuestra especie servirá al Imperio Dressari o perecerá. Vuestras armas primitivas no pueden hacernos daño. Ríndanse ahora. Kate se inclinó hacia adelante.
Han cometido un terrible error. Deberían habernos estudiado con más atención. El alienígena emitió un sonido chirriante que podría haber sido una risa. Hemos estudiado suficiente. Vosotros, los humanos, valoráis las vidas individuales. Dudáis en infligir sufrimiento. Tal contención os convierte en súbditos perfectos. Tomaremos vuestros recursos, vuestro trabajo y vuestro mundo. Nos malinterpretáis, dijo Kate lentamente. Los humanos valoramos la paz. Sí. Pero cuando nos vemos amenazados, cuando aquellos a quienes amamos son heridos, hizo una pausa, observando los informes de destrucción que se desplazaban por una pantalla secundaria. Deberían haber escuchado a sus científicos. Deberían haber prestado atención a nuestra historia. El comandante alienígena lo desestimó con un gesto de su mano de largos dedos. Amenazas vacías de una especie moribunda. La transmisión se cortó mientras otra oleada de ráfagas de energía golpeaba las plataformas de defensa de la Tierra. Una por una, se apagaron. Evacúen a todo el personal a los refugios de emergencia, ordenó Kate. Y envíen un mensaje a todos los puestos militares supervivientes. Código de autorización, tierra quemada. ¿Qué significa eso?, preguntó Abigail. Los ojos de Kate estaban fríos. Significa que dejamos de luchar según sus reglas. Durante los siguientes 3 días, la base lunar se estremeció con los impactos mientras los Dressari intentaban destruirla. La mayor parte de la base estaba construida bajo tierra, protegiendo a los miles de miembros del personal que se habían retirado a sus profundidades. En una sala segura en las profundidades de la superficie, Abigail trabajaba incansablemente con un equipo de lingüistas y descifradores de códigos. Interceptaban y analizaban cada transmisión entre las naves Dressari. Creen que han ganado, le dijo a Kate durante un breve descanso. Ya se están repartiendo la Tierra en zonas de extracción de recursos. Creen que los humanos supervivientes se someterán por miedo. Kate estaba mirando un informe diferente. A pesar de la abrumadora tecnología de los Dressari, sus fuerzas terrestres estaban encontrando una resistencia inesperada. Unidades militares humanas que deberían haber sido destruidas estaban desapareciendo en zonas salvajes, montañas y océanos, solo para reaparecer y atacar sin previo aviso. Mi esposa está coordinando la resistencia desde el búnker de las montañas rocosas, dijo Kate. Laura dice que se están adaptando más rápido de lo que los Dressari pueden responder. Los alienígenas no entienden la guerra de guerrillas, dijo Paul Wilson, un oficial de las fuerzas especiales que había escapado de la Tierra en uno de los últimos transbordadores. Esperan que luchemos como ellos. Confrontación directa, líneas de batalla claras. Cuando no lo hacemos, los confunde. Abigail levantó la vista de su trabajo. Encontré algo importante en sus comunicaciones. Los Dressari creen en la superioridad absoluta. Es fundamental en su cultura. No pueden comprender que se luche cuando la victoria parece imposible. Esperan que calculemos nuestras probabilidades y nos rindamos. Así no es como funcionamos los humanos, dijo Paul, limpiando un arma que había recuperado. Luchamos con más fuerza cuando las probabilidades están en nuestra contra. Un joven oficial de comunicaciones irrumpió en la sala. Señor, hemos establecido contacto con la base submarina en la fosa de las Marianas. La doctora Samantha Reed informa que han capturado tecnología Dressari. Están aprendiendo cómo funciona. Por primera vez en días, Kate sonrió. Díganle a Laura y a todas las células de resistencia, la operación Casa Mayor está activa. Esa noche, mientras los Dressari celebraban su completa victoria sobre la humanidad, la primera de sus naves de suministro explotó sin previo aviso. En sus canales de mando, se reprodujo un mensaje en su propio idioma. Ignoraron la advertencia. Ahora comienza la caza. 6 meses pasaron desde la invasión Dressari. La superficie de la Tierra se veía diferente ahora. Estructuras alienígenas se alzaban sobre las ruinas de las principales ciudades. Naves extrañas patrullaban los cielos. Los invasores creían que habían ganado. Estaban equivocados. En las profundidades de las montañas rocosas, Paul Wilson observaba con binoculares cómo una patrulla Dressari se movía por la antigua autopista.
5 soldados con sus armaduras parecidas a insectos, con las armas listas. Parecían nerviosos. Tenían motivos para estarlo. ¿Lista?, le preguntó Paul a la mujer que estaba a su lado. Laura Harrison asintió. La esposa del comandante Kate Harrison se había convertido en el corazón táctico de la resistencia de la montaña. Su experiencia militar, combinada con su rapidez mental, había mantenido a su grupo con vida cuando otros cayeron. El patrón es claro, dijo en voz baja. Nunca cambian sus rutas de patrulla. No pueden imaginar que los estamos estudiando. Paul hizo una señal a los combatientes ocultos repartidos por el bosque. 20 hombres y mujeres armados con una mezcla de armas humanas y tecnología Dressari robada. Los alienígenas tenían una potencia de fuego superior. Pero los humanos tenían algo más valioso, la capacidad de adaptación. A kilómetros de distancia, en lo que quedaba de San Francisco, un comandante Dressari llamado Kroll informaba al líder supremo Vex. La imagen holográfica del líder Dressari parpadeaba en la tenue luz del centro de mando. La resistencia humana sigue siendo problemática, admitió Kroll a regañadientes. Hemos perdido otras 3 patrullas esta semana. Los grandes ojos negros de Vex se entrecerraron. Imposible. Nuestras fuerzas lo superan en número. Nuestra tecnología es superior. No luchan como nosotros, intentó explicar Kroll. Atacan y desaparecen. Aprenden de cada derrota. Cada vez que nos adaptamos, ellos cambian de táctica más rápido de lo que podemos responder. Vex emitió un siseo de disgusto. Encuentren a sus líderes. Destruyan sus escondites. Den un ejemplo con los que capturen. Lo hemos intentado, pero... Inténtenlo con más ganas, espetó Vex antes de que su imagen se desvaneciera. Bajo el Océano Pacífico, la doctora Samantha Reed trabajaba en silencio. La instalación de investigación submarina en la fosa de las Marianas había sido construida años antes de la invasión como una base de exploración de aguas profundas. Ahora, servía como el laboratorio más secreto de la humanidad. Samantha retiraba con cuidado los componentes de una interfaz neuronal Dressari capturada. Los alienígenas usaban estos dispositivos para conectarse directamente con sus naves y armas. Si podía entender cómo funcionaban, los humanos podrían ser capaces de interrumpirlos, o mejor aún, controlarlos. ¿Algún progreso?, preguntó Jason Grant. El ingeniero había llegado hacía 3 semanas desde la colonia de Marte, trayendo información crucial sobre los diseños de las naves Dressari. Samantha asintió sin levantar la vista. Su tecnología neuronal se basa en principios que apenas comenzábamos a explorar antes de la invasión. No están tan por delante de nosotros como creen. Jason colocó un chip de datos en su mesa de trabajo. Los colonos de Marte descubrieron algo importante antes de que me fuera. Las naves Dressari tienen una vulnerabilidad. Todo su material resuena a una frecuencia específica. Si las golpeas con la onda de sonido adecuada, el metal se vuelve quebradizo. Samantha finalmente levantó la vista, con los ojos muy abiertos. Eso podría cambiarlo todo. En órbita alrededor de la Tierra, la última nave de guerra humana flotaba en silencio entre los escombros de la batalla inicial. La venganza había sobrevivido haciéndose la muerta, apagando todos los sistemas mientras su capitana, Olivia Martínez, observaba la caída del planeta. Durante meses, habían observado a la flota Dressari, aprendiendo sus patrones, sus puntos ciegos. La tripulación de 40 personas se había convertido en experta en el comportamiento alienígena, atacando naves de suministro cuando podían y recopilando inteligencia cuando no. Hoy, habían conseguido su mayor premio hasta el momento, un oficial Dressari capturado durante una incursión en un pequeño transporte. El alienígena estaba sentado rígidamente en la celda improvisada, mirando a la capitana Martínez con un desprecio indisimulado. Vuestra resistencia es inútil, dijo en un inglés entrecortado, aprendido de los humanos capturados. El imperio abarca 3 sistemas estelares. No podéis ganar. Olivia estudió a la criatura. Y sin embargo, nos tenéis miedo. Puedo verlo. El Dressari emitió un chasquido con su mandíbula. No tememos a las presas. Entonces,
¿Por qué vuestros soldados entran en pánico cuando pierden la comunicación entre ellos? ¿Por qué se retiran cuando se enfrentan a tácticas inesperadas? Olivia se inclinó más cerca de la barrera de la celda. Esperáis que calculemos las probabilidades y nos rindamos. ¿No entendéis que los humanos luchamos con más fuerza cuando ganar parece imposible? El alienígena se dio la vuelta, pero no antes de que Olivia viera un destello de incertidumbre en sus grandes ojos. De vuelta en la Tierra, el equipo de Paul Wilson atacó a la patrulla Dressari con una precisión practicada. Granadas PEM diseñadas por el equipo de Samantha inutilizaron los sistemas de comunicación de los alienígenas. Sin un contacto constante con su estructura de mando, los soldados Dressari se desorientaron, y su entrenamiento se vino abajo ante el aislamiento. La batalla duró menos de 3 minutos. 4 alienígenas muertos, uno capturado junto con armas intactas y una tableta de mando. Laura Harrison accedió a la tableta mientras Paul aseguraba a su prisionero. Este es un hallazgo importante, dijo, estudiando el texto alienígena. Contiene los horarios de patrulla de toda la región. ¿Podemos transmitirlo a las otras células de resistencia?, preguntó Paul. Laura asintió. A través de la red del protocolo fantasma. El equipo de la doctora Moore en la base lunar la instaló el mes pasado. Los Dressari todavía no pueden detectarla. El protocolo fantasma lo había cambiado todo. Los grupos dispersos de la resistencia humana ahora podían coordinar sus ataques a través de los continentes. La información fluía entre la base lunar, la instalación submarina, la colonia de Marte y la venganza. La humanidad ya no solo estaba sobreviviendo. Se estaba organizando. Esa noche, mientras Laura enviaba los datos de la patrulla a través de la red segura, añadió un mensaje personal para su marido en la base lunar. Kate, los cazadores se están convirtiendo en la presa. Los Dressari todavía no entienden contra qué están luchando. Estaremos listos para la siguiente fase. En la base lunar, Kate Harrison recibió el mensaje de su esposa con una sombría satisfacción. Se dirigió a Abigail Moore, que se había convertido en la principal experta en psicología y lenguaje Dressari. ¿Qué harán cuando se den cuenta de que están perdiendo?, preguntó. Abigail lo consideró. Escalarán la situación. Su cultura no permite la derrota. Se volverán más brutales, tratando de quebrar nuestra voluntad. Y cuando eso falle, entrarán en pánico, dijo simplemente. Su jerarquía se fragmentará. No tienen el concepto de iniciativa individual. Sin órdenes claras desde arriba, todo su sistema se desmorona. Kate asintió lentamente. Entonces, nuestro próximo objetivo es su liderazgo. Es hora de llevarles la casa a ellos. A través de la Tierra y más allá, el mensaje se difundió a través del protocolo fantasma. La fase 2 estaba comenzando. La humanidad ya no solo atacaría patrullas y líneas de suministro. Ahora cazarían a los cazadores. En su centro de mando, el líder supremo Vex recibía informes cada vez más alarmantes. La resistencia humana se estaba fortaleciendo, no debilitando. Sus fuerzas estaban perdiendo terreno. Imposible, murmuró, arrugando un informe con sus largos dedos. Los humanos son primitivos, débiles, emocionales. Su oficial de comunicaciones se acercó con nerviosismo. Líder supremo, hemos detectado una nueva transmisión en todas las frecuencias. Los humanos la están emitiendo por todas partes. ¿Qué dice?, exigió Vex. La voz del oficial tembló. Dice, ignoraron la advertencia. Ningún lugar es seguro. Un año después de la invasión, los Dressari ya no se pavoneaban abiertamente por las ruinas de las ciudades humanas. Se movían en grupos, con las armas listas, escaneando constantemente en busca de amenazas que parecían venir de la nada. Kevin Barnes los observaba desde la ventana de un edificio derrumbado en lo que una vez fue el centro de Denver. El exprofesor de historia nunca se había imaginado liderando combatientes, pero ahí estaba. Su conocimiento de la guerra antigua había resultado sorprendentemente útil contra los alienígenas tecnológicamente avanzados. Están entrando en la zona de ataque, susurró Eric Davidson a su lado. Eric, que antes era diseñador de videojuegos,
Ahora usaba su comprensión de la estrategia y la simulación táctica para superar a la rígida estructura de mando Dressari. Kevin levantó la mano, haciendo una señal a los 30 combatientes de la resistencia ocultos entre los escombros. Recuerden, necesitamos a su comandante vivo. La patrulla Dressari siguió su ruta habitual, otra debilidad que los humanos habían aprendido a explotar. Los alienígenas dependían de patrones y protocolos, careciendo del instinto humano para variar las rutinas cuando se sentían amenazados. La trampa se activó con una precisión practicada. Las granadas Pemin utilizaron primero las comunicaciones de los alienígenas, aislándolos de su jerarquía. Luego, armas sónicas basadas en el descubrimiento de Jason Grant sobre la resonancia del casco destrozaron sus armaduras. En la confusión, los combatientes de Kevin atacaron desde múltiples direcciones. La batalla duró 5 minutos. Cuando terminó, 19 Dressari yacían muertos y su comandante estaba arrodillado entre los cuerpos, rodeado de humanos con armas Dressari capturadas. Kevin se acercó al oficial alienígena, activando el dispositivo de traducción que la doctora Moore había desarrollado. Dile a tus líderes que Denver está ahora bajo control humano. Cualquier nave Dressari que entre en nuestro espacio aéreo será derribada. El alienígena lo miró con ojos negros llenos de odio. Sois primitivos. Esta victoria no significa nada. Eso es lo que dijo vuestra especie hace un año, replicó Kevin. Y sin embargo, aquí estamos. A cientos de kilómetros de distancia, en la instalación submarina, la doctora Samantha Reed logró el avance que cambiaría el curso de la guerra. Durante meses, había estudiado las interfaces neuronales Dressari, aprendiendo cómo se conectaban con su tecnología. No es solo un sistema de comunicación, explicó a los científicos reunidos alrededor de su estación de trabajo. Es como lo controlan todo. Naves, armas, incluso sus sistemas de defensa automatizados. Mostró un diagrama en la pantalla principal. Y encontré una puerta trasera. Podemos enviar información falsa directamente a su red. Hacer que sus propias armas los vean como enemigos. La noticia del descubrimiento de Samantha se extendió rápidamente a través del protocolo fantasma. En cuestión de días, las células de resistencia de toda la Tierra comenzaron a desplegar la nueva tecnología. Los sistemas de defensa Dressari se volvieron contra sus amos. Los robots de seguridad abrieron fuego contra sus comandantes. Las redes de vigilancia mostraban calles vacías cuando los humanos se movían libremente. En la base lunar, la doctora Abigail Moore observaba el creciente pánico en las comunicaciones Dressari con sombría satisfacción. Su equipo había completado un perfil psicológico exhaustivo de su enemigo, identificando vulnerabilidades que nadie había esperado. Nunca han experimentado la derrota, le dijo al comandante Harrison. Toda su sociedad se basa en la creencia de su superioridad. Cuando esa creencia se desmorona, no saben cómo adaptarse. Kate asintió, estudiando los informes de la Tierra. Laura dice que ya están viendo signos de ruptura en su estructura de mando. Los Dressari de menor rango dudan en seguir órdenes que creen que podrían matarlos. Porque hemos introducido algo que no entienden, dijo Abigail. La toma de decisiones individual. Su jerarquía no lo permite, pero ven que los humanos tienen éxito pensando de forma independiente. Algunos de ellos están tratando de copiarnos. Exactamente. Y sus líderes lo consideran traición. En órbita, la nave de la capitana Olivia Martínez ya no estaba sola. La venganza se había convertido en el buque insignia de una flota creciente. Naves Dressari capturadas, reutilizadas y tripuladas por humanos entrenados para usar tecnología alienígena. Olivia estudió la pantalla táctica, que mostraba las posiciones Dressari alrededor de la Tierra. Sus defensas orbitales se concentran sobre sus principales bases terrestres. Se están retirando, consolidándose. Su segundo al mando, el teniente Alan Ford, asintió. Tienen miedo. El líder supremo ha ordenado a todos los comandantes de guarnición que mantengan sus posiciones o se enfrentarán a la ejecución. ¿Cómo sabes eso?, preguntó Olivia bruscamente. Alan sonrió. Nuestro invitado me lo dijo.
Señaló hacia los aposentos donde mantenían a su prisionero Dressari. Se está volviendo más cooperativo. Creo que se ha dado cuenta de que sus líderes no tienen ningún plan para rescatarlo. En la colonia de Marte, Jason Grant supervisaba la carga de armas en las naves de transporte. Las instalaciones de fabricación de la colonia, ocultas bajo la superficie, se habían convertido para producir los disruptores sónicos que podían romper la armadura Dressari. Los primeros envíos llegarán a la Tierra la próxima semana, le dijo a la imagen holográfica de Sandra Michei, quien ahora comandaba la recapturada base lunar. ¿Cómo están las cosas por allí? La expresión de Sandra era de fiero orgullo. Ahora controlamos todas las operaciones lunares. Los Dressari intentaron retomar la base ayer. Destruimos toda su fuerza de ataque. Jason silbó suavemente. ¿Algún superviviente? Un transporte. Lo dejamos escapar. Lo dejaron. Sandra sonrió fríamente. Lo cargamos con imágenes, grabaciones de su derrota, sus soldados huyendo, sus naves explotando. La doctora Moore dice que los Dressari encuentran las pruebas visuales del fracaso profundamente perturbadoras. Su cultura no tiene el concepto de aprender de los errores. Guerra psicológica, asintió Jason con aprobación. Inteligente. En lo que una vez fue el edificio de las Naciones Unidas en Nueva York, el líder supremo Vex rabiaba contra sus comandantes. Las imágenes holográficas de los oficiales Dressari se encogían ante su furia. Imposible, gruñó. ¿Cómo pueden unos primitivos derrotar a la mayor fuerza militar de 3 sistemas estelares? Me prometisteis la victoria. Los humanos luchan de forma diferente a cualquier especie que hayamos encontrado, se aventuró a decir un valiente oficial. No se rinden cuando son derrotados. Aprenden, se adaptan y regresan más fuertes. Excusas. Vex golpeó la mesa con el puño. Quiero que se den ejemplos. Ejecuten a 100 prisioneros humanos en cada territorio. Muéstrenles el coste de la resistencia. Los comandantes intercambiaron miradas inquietas. Uno habló con vacilación. Líder supremo, nos quedan pocos prisioneros. ¿Qué? Los humanos rara vez se dejan capturar ahora, y los que capturamos a menudo escapan. Sus redes de resistencia. Encuéntrenlas, gritó Vex. Encuentren a sus líderes, sus bases. Alguien debe saber dónde se esconden. Lo que Vex no entendía, lo que la mente Dressari no podía comprender, era que no había una única resistencia humana que derrotar. La humanidad se había convertido en un enjambre de células independientes, cada una adaptándose, cada una aprendiendo, cada una compartiendo conocimientos a través del protocolo fantasma. A medida que los comandantes Dressari llevaban a cabo las órdenes de Vex, ejecutando a sus prisioneros restantes en exhibiciones públicas destinadas a aterrorizar a los humanos para que se sometieran, lograron el efecto contrario. Las personas que se habían mantenido neutrales se unieron a la resistencia. Aquellos que ya luchaban se volvieron más decididos. En la base lunar, Kate Harrison recibió los informes de las ejecuciones con fría ira. Se dirigió a Abigail Moore. Dile a todas las células de resistencia que la fase 3 comienza ahora. ¿No más defensa reactiva? ¿No más emboscadas a pequeña escala?, preguntó ella. Kate asintió. Los Dressari querían guerra. Mostrémosles lo que sucede cuando los humanos realmente contraatacan. Esa noche, ataques coordinados golpearon todas las bases Dressari importantes en la Tierra. Armas sónicas destrozaron sus defensas. Sistemas hackeados volvieron su propia tecnología en su contra. Ataques orbitales desde la creciente flota humana apuntaron a sus centros de mando con una precisión devastadora. Mientras el amanecer rompía sobre un cuartel general Dressari en llamas en Pekín, un mensaje se repetía en todos sus canales de comunicación. Ignoraron la advertencia. Asesinaron a nuestra gente. Ahora no habrá lugar donde esconderse. 2 años después de la guerra, la Tierra parecía un planeta diferente. El humo se elevaba de las ruinas de las bases Dressari. Banderas humanas ondeaban sobre las ciudades recuperadas. Los alienígenas que habían llegado como conquistadores ahora se escondían en recintos fortificados, pidiendo desesperadamente una ayuda que nunca llegaría.
La capitana Olivia Martínez estaba en el puente de la Venganza, observando la Tierra a través de la pantalla de visualización. Su única nave se había convertido en una flota de 15 naves, todas naves de guerra Dressari capturadas y ahora pintadas con símbolos humanos. Informe de estado, ordenó. El teniente Alan Ford revisó su consola. Nuestras fuerzas han asegurado el control orbital sobre América del Norte, Europa y la mayor parte de Asia. Los Dressari todavía tienen 2 naves de clase destructor defendiendo su cuartel general en Pekín. Olivia estudió la pantalla táctica y las nuevas armas listas para el despliegue. El equipo de Jason Grant las había entregado ayer. Ella asintió, con una sonrisa sombría cruzando su rostro. Díganle a todas las naves, la operación Trueno comienza en 3 horas. En la superficie, en el centro de mando de las montañas rocosas, Laura Harrison coordinaba las fuerzas terrestres a través del protocolo Fantasma. Lo que había comenzado como células de resistencia dispersas se había convertido en un ejército organizado. Los combatientes se comunicaban a través de la red segura de la doctora Moore, compartiendo tácticas e inteligencia en tiempo real. Denver está completamente liberada, informó Paul Wilson, con el rostro cansado pero triunfante en el enlace de video. Los Dressari restantes intentaron retirarse a sus naves, pero las armas sónicas inutilizaron sus transportes antes de que pudieran despegar. Laura marcó otra zona verde en el mapa digital. Equipo de Chicago, ¿cuál es su estado? Kevin Barnes apareció en la pantalla, con un vendaje visible en la frente. Controlamos el 60% de la ciudad. Los Dressari se están replegando a su puesto de mando central. Están siguiendo el protocolo estándar. Sin creatividad, sin adaptación. Perfecto, dijo Laura. Sigan presionando. La capitana Martínez comienza las operaciones orbitales pronto. Necesitamos estar listos para movernos cuando sus comunicaciones caigan. En la instalación submarina, la doctora Samantha Reed hacía los ajustes finales a su proyecto más ambicioso hasta el momento. Durante meses, su equipo había trabajado para comprender completamente la tecnología neuronal Dressari. Ahora, habían creado algo que los alienígenas nunca esperarían. El sistema está listo, dijo a los científicos y personal militar reunidos. Una vez desplegado, anulará todas las redes de coordinación de batalla Dressari. Sus defensas automatizadas recibirán datos falsos que mostrarán fuerzas humanas por todas partes. ¿Cuánto tiempo durará?, preguntó un general. 6 horas como mínimo. Más que suficiente para que nuestras fuerzas ataquen sus centros de mando. En la base lunar, el comandante Kate Harrison y la doctora Abigail Moore se preparaban para unirse a la fase final de la guerra. Después de 2 años confinados en la Luna, viendo arder la Tierra, finalmente regresaban a casa. El transporte está listo, dijo Kate, revisando su equipo por última vez. Sandra mantendrá el control de las operaciones lunares mientras estemos fuera. Abigail asintió, con expresión seria. Mi equipo ha completado la evaluación psicológica completa del líder supremo Vex. Se está volviendo cada vez más inestable, ordenando ejecuciones de sus propios comandantes por fracaso. ¿Se rendirá? Ella negó con la cabeza. Nunca. La cultura Dressari condiciona a sus líderes desde el nacimiento para ver la derrota como algo peor que la muerte. Luchará hasta el final, incluso si eso significa destruirlo todo. Kate revisó su arma. Entonces tendremos que llegar a él antes de que se dé cuenta de que ha perdido. En órbita, Olivia Martínez dio la orden que inició la ofensiva final de la humanidad. Todas las naves, desplieguen los disruptores sónicos. La flota humana lanzó cientos de pequeños dispositivos que se extendieron por la atmósfera de la Tierra. Diseñados por Jason Grant basándose en su descubrimiento sobre las debilidades del casco Dressari, comenzaron a emitir en la frecuencia exacta que afectaría a la tecnología alienígena. En toda la Tierra, las naves Dressari de repente encontraron que sus cascos se volvían quebradizos. Aparecieron fracturas por tensión en sistemas vitales. Las armas fallaron. Las matrices de comunicación se hicieron añicos. Simultáneamente, Samantha Reed activó su sistema de anulación neuronal.
Las redes de mando Dressari se llenaron de información falsa. Sus pantallas tácticas mostraban fuerzas humanas apareciendo por todas partes a la vez. Los sistemas de defensa automatizados, confundidos por datos contradictorios, se apagaron o dispararon a las sombras. En el cuartel general de Pekín, el líder supremo Vex observaba con horror cómo su centro de mando se disolvía en el caos. Las pantallas parpadeaban con lecturas imposibles. Los oficiales gritaban informes contradictorios. ¿Qué está pasando?, exigió, con su comportamiento normalmente sereno resquebrajándose. Hemos perdido el contacto con todas las fuerzas orbitales, informó un oficial de comunicaciones, con pánico en su voz. Las unidades terrestres informan que están rodeadas, pero la vigilancia no muestra nada. Imposible. Vex golpeó la consola con el puño. Los humanos no pueden tener esta tecnología. Señor, interrumpió otro oficial. Nuestra red de defensa principal está apuntando a nuestras propias tropas. No podemos apagarla. En tierra, las fuerzas humanas lanzaron ataques coordinados contra cada bastión Dressari restante. En Denver, Paul Wilson lideró a sus combatientes por calles ahora libres de patrullas alienígenas. En Chicago, Kevin Barnes dirigió operaciones que apuntaban a las líneas de suministro alienígenas. En toda la Tierra, las células de la resistencia salieron de sus escondites para reclamar su mundo. Laura Harrison observaba el desarrollo de la batalla a través de actualizaciones en tiempo real en el protocolo fantasma. Está funcionando, dijo a sus comandantes. Las fuerzas Dressari se están fragmentando. Algunas se rinden, otras se retiran a posiciones defensivas. Desde la órbita, Olivia Martínez dirigió ataques de precisión contra las naves de mando y los cuarteles generales alienígenas. Concéntrense en los centros de comunicación, ordenó a su flota. No dejen que coordinen un contraataque. La Venganza lideró un escuadrón de naves capturadas hacia Pekín, donde aún se encontraba el cuartel general principal de los Dressari. Las marcas de sus cascos, antes alienígenas, ahora mostraban el símbolo de la Tierra Unida, un planeta azul con un solo rayo. Mientras la atmósfera de la Tierra ardía con las naves Dressari en caída, un transporte desde la base lunar entró en el campo de batalla. Kate Harrison observó cómo su mundo natal se hacía más grande a través del visor. Emociones encontradas se agitaban en su interior. 2 años luchando desde la Luna, viendo sufrir a la humanidad, habían endurecido su determinación. Nos acercamos a Pekín, anunció el piloto. La flota de la capitana Martínez nos ha despejado el camino. A su lado, Abigail Moore estudiaba los últimos informes de inteligencia. Vex todavía está dentro del cuartel general. Ha ordenado a todas las fuerzas restantes que converjan allí. Una última resistencia, dijo Kate con gravedad. Predecible. En el cuartel general de Pekín, el líder supremo Vex recibió la noticia con fría furia. Su fuerza de invasión, una vez el orgullo del imperio Dressari, yacía en ruinas. Naves humanas controlaban la órbita de la Tierra. Combatientes humanos habían recuperado la mayoría de las principales ciudades. Envíen la señal al mundo natal, ordenó. Díganles que envíen toda la flota. Quemaremos este planeta antes que perderlo. Su oficial de comunicaciones trabajó frenéticamente en la consola, luego levantó la vista con miedo en sus grandes ojos. Líder supremo, algo está bloqueando nuestras transmisiones al espacio profundo. No podemos contactar con el mundo natal. Vex lo miró con incredulidad. Eso no es posible. Los humanos no tienen esa tecnología. Señor, dijo el oficial en voz baja. Creo que lo subestimamos. Fuera del cuartel general, las fuerzas humanas se acercaban desde todas las direcciones. La flota de la capitana Martínez mantenía su posición en lo alto, con las armas apuntando a la estructura. Naves de transporte aterrizaron en las zonas despejadas alrededor del edificio, desembarcando combatientes equipados con armas sónicas y disruptores neuronales. Entre ellos, Kate Harrison y Abigail Moore se preparaban para enfrentarse al líder alienígena que había traído tanto sufrimiento a la humanidad. La caza final estaba a punto de terminar. Todos los equipos en posición, confirmó Laura a través del protocolo fantasma.
La operación fin del juego está en marcha. El mensaje resonó por toda la Tierra y en el espacio, donde la flota robada de la humanidad esperaba. Ignoraron la advertencia. Ahora la justicia viene por todos ellos. El cuartel general Dressari en Pekín se erigía como su último bastión en la Tierra. Antaño un imponente símbolo de la conquista alienígena, ahora estaba rodeado por las fuerzas de la humanidad. El humo se elevaba de las secciones dañadas donde las defensas exteriores ya habían caído. Kate Harrison lideraba un equipo de 20 combatientes de élite hacia la entrada este. Después de 2 años al mando desde la base lunar, estar de vuelta en la Tierra se sentía extraño. La gravedad, el olor a humo y polvo, el sonido de la batalla, todo ello le traía recuerdos de los primeros días de la invasión. Todos los equipos, informen, dijo en su dispositivo de comunicación. Equipo norte en posición, la voz de Paul Wilson llegó con claridad. Equipo oeste listo, confirmó Kevin Barnes. Entrada sur asegurada, informó Laura Harrison. Las defensas internas parecen estar activas, pero los disruptores neuronales de Samantha están causando fallos. Kate asintió a su equipo. Equipo este, avanzando. Recuerden, necesitamos a Vex vivo si es posible. Dentro del cuartel general, el líder supremo Vex observaba cómo su imperio se desmoronaba en múltiples pantallas. 2 años antes, había llegado como un conquistador, seguro de una fácil victoria sobre unos humanos primitivos. Ahora, su fuerza de invasión estaba destruida, sus naves capturadas, sus soldados derrotados. Las defensas exteriores han caído, informó un oficial subalterno, con el miedo evidente en su voz. Los humanos están entrando en el edificio por todos lados. Activen la secuencia de autodestrucción, ordenó Vex. Si no podemos tener este mundo, nadie lo tendrá. El oficial dudó. Líder supremo, el sistema no responde. Algo está interfiriendo con los protocolos de mando. Desde su posición en un centro de mando móvil cerca del cuartel general, la doctora Samantha Reed monitoreaba su sistema de anulación neuronal. Durante meses, había estudiado la tecnología Dressari, aprendiendo a interceptar y manipular sus órdenes. Están intentando activar los protocolos de autodestrucción, dijo a los comandantes reunidos a su alrededor. Estoy bloqueando la señal, pero podrían tener anulaciones manuales. ¿Cuánto tiempo puedes retenerlos?, preguntó la capitana Martínez a través del enlace de video desde su nave en órbita. Quizás 30 minutos. Sus sistemas se están contraatacando. Olivia asintió con gravedad. Es todo el tiempo que necesitamos. Dentro del edificio, el equipo de Kate se movía eficientemente por pasillos revestidos de tecnología alienígena. Los Dressari que encontraban parecían desorganizados, algunos luchando desesperadamente mientras que otros se rendían de inmediato. Se están desmoronando sin órdenes claras, observó Abigail Moore mientras aseguraban otra sección. Su comprensión de la psicología Dressari había resultado inestimable durante toda la guerra. Toda su sociedad se basa en la jerarquía. Sin ella, no saben qué hacer. Kate consultó el esquema del edificio que la doctora Reed había extraído de los datos capturados. El centro de mando debería estar 2 niveles más arriba. Ahí es donde encontraremos a Vex. Al acercarse a la escalera central, apareció un grupo de soldados Dressari con las armas en alto. Antes de que cualquiera de los 2 bandos pudiera disparar, los dispositivos de comunicación de los alienígenas se activaron simultáneamente. Un mensaje se reprodujo en su propio idioma. La voz de Abigail, usando palabras que había elegido cuidadosamente. Vuestros líderes os han fallado. Mintieron sobre la debilidad humana. Ríndanse ahora y vivirán. 5 de los 8 Dressari bajaron inmediatamente sus armas. Los 3 restantes dudaron, y luego abrieron fuego. El equipo de Kate respondió con disruptores sónicos que destrozaron sus armaduras, dejándolos inconscientes pero vivos. Está funcionando, dijo Abigail mientras pasaban junto a los alienígenas rendidos. Más de ellos están eligiendo sobrevivir en lugar de morir por una causa perdida. En todo el edificio, se desarrollaron escenas similares. Los equipos humanos avanzaban metódicamente,
ofreciendo la rendición a cualquier Dressari que encontraban. Algunos lucharon hasta la muerte, pero cada vez más, los alienígenas optaban por deponer las armas. En el centro de mando, el líder supremo Vex recibía informes de rendiciones masivas con una ira creciente. «Cobardes. Traidores», gruñó a sus oficiales restantes. «El imperio Dressari no se rinde». «Señor», dijo su segundo al mando en voz baja. «Los humanos están ofreciendo condiciones. Dicen que aquellos que se rindan serán tratados según algo llamado las Convenciones de Ginebra». «¿Y les crees?», siseó Vex. «Después de lo que hicimos a sus ciudades, a su gente. Han mantenido su palabra hasta ahora. Los prisioneros informan de un trato justo». Vex desenvainó su espada ceremonial. «No seré exhibido como un trofeo para seres primitivos. Preparaos para la última resistencia». Las puertas del centro de mando explotaron hacia adentro. Combatientes humanos entraron en tropel por la abertura. Las armas sónicas inutilizaron a los guardias Dressari al instante. Kate Harrison entró con su equipo, seguido por Paul Wilson y Laura Harrison liderando a sus grupos. Vex estaba de pie en la plataforma central, rodeado por sus pocos oficiales leales restantes. Sus grandes ojos negros fijos en los humanos con puro odio. «Así que», dijo a través de su traductor, «la presa viene a reclamar la victoria». Kate dio un paso adelante. «Líder supremo Vex, en nombre de la humanidad, acepto su rendición». Vex emitió un sonido que podría haber sido una risa. «No me rindo. El imperio Dressari no se rinde». «La guerra ha terminado», dijo Kate simplemente. «Sus fuerzas están derrotadas. Sus naves están capturadas o destruidas. Mire a su alrededor. Incluso sus propios oficiales están deponiendo las armas». Era cierto. Mientras hablaba, varios Dressari en la sala colocaron sus armas en el suelo, apartándose de su líder. Vex levantó su espada. «Moriré con honor». «Esa opción está disponible», dijo Abigail Moore, dando un paso adelante. «Pero primero, hay algo que necesita entender sobre los humanos». Activó una pantalla que mostraba imágenes que hicieron que Vex se congelara. Ciudades siendo reconstruidas. Dressari capturados trabajando junto a humanos para limpiar escombros. Equipos médicos tratando a alienígenas heridos. «¿Qué es este engaño?», exigió Vex. «No es un engaño. Es la realidad», dijo Abigail. «Esto es lo que nunca entendió de nosotros. Los humanos valoramos la paz. Sí. Dudamos en causar sufrimiento. Cierto. Pero esas no son debilidades. Son elecciones. Cuando nos vemos amenazados, luchamos con todo lo que tenemos. Cuando ganamos, podemos elegir la misericordia». Laura Harrison se acercó. «Sus soldados que se rindieron nos están ayudando a reconstruir. A cambio, reciben un trato justo. Algunos finalmente regresarán a su mundo natal, llevando un mensaje sobre quienes somos realmente». Vex miró las imágenes, su certeza visiblemente sacudida. «¿Por qué mostrarían misericordia después de lo que hicimos?». «Porque esa es la verdadera fuerza que tenemos los humanos», dijo Kate. «Podemos elegir quienes queremos ser, incluso después de todo lo que hemos sufrido. Podemos elegir la justicia por encima de la venganza». Lentamente, Vex bajó su espada, no en señal de rendición, sino de confusión. Por primera vez en su vida, el líder supremo se enfrentaba a algo que su rígida visión del mundo no podía comprender. Fuera del cuartel general, las fuerzas humanas aseguraron las últimas posiciones Dressari. La flota de la capitana Martínez mantenía su posición en órbita, asegurándose de que no hubiera sorpresas de última hora desde el espacio. La doctora Reed confirmó que todos los sistemas de autodestrucción alienígenas estaban permanentemente desactivados. 3 días después, representantes de los Gobiernos Unidos de la Tierra se reunieron en el reconstruido edificio de las Naciones Unidas. Laura Harrison, ahora nombrada representante diplomática de la Tierra, presentó los términos de paz que se enviarían al mundo natal de los Dressari. «No buscamos venganza», dijo a los líderes reunidos, «pero sí exigimos el reconocimiento como iguales y reparaciones por el daño causado».
El documento fue transmitido a las naves Dressari capturadas, que pronto partirían hacia sus sistemas de origen llevando a aquellos alienígenas que desearan regresar. Junto con los términos de paz, llevaban algo más. Un registro completo de la guerra que mostraba cuán profundamente los Dressari habían malinterpretado a la humanidad. Mientras las naves alienígenas se preparaban para dejar la órbita de la Tierra, pasaron junto a una plataforma orbital recién construida. En ella, se mostraba un mensaje en el idioma Dressari, visible para cada nave que partía: les advertimos una vez, no advertiremos dos veces. El hielo se resquebrajó. Un sonido que no había sido oído por oídos humanos en 20.000 años. En las profundidades de la superficie helada de la Antártida, algo estaba despertando. El doctor Alan Wright se ajustó su grueso abrigo mientras el viento aullaba alrededor de la estación de investigación. 6 meses de perforación finalmente habían dado sus frutos. Su equipo había detectado un objeto metálico inusual enterrado a 2 millas bajo el hielo, y hoy lo alcanzarían. Dr. Wright, tiene que ver esto. La voz de Kate Miller crepitó por su radio. La joven científica había estado monitoreando la cámara de la perforadora toda la mañana. Alan cruzó rápidamente el complejo, sus botas crujiendo en la nieve compactada. Dentro de la cálida sala de control, Kate señaló su pantalla con un dedo tembloroso. No es un meteorito, susurró. La cámara mostraba una superficie lisa y plateada con extrañas marcas que parecían sospechosamente escritura. Alan se inclinó más cerca. No, definitivamente no es un meteorito. En cuestión de horas, la noticia se había extendido. Personal militar de 3 países llegó a la remota estación. Se trajo equipo por aire. El objeto, ahora parcialmente expuesto, era claramente artificial. Una especie de nave, del tamaño de un pequeño submarino. Creemos que es extraterrestre, dijo el general Harris a los científicos reunidos. El primer artefacto alienígena confirmado encontrado en la Tierra. Alan no estaba tan seguro. Los símbolos grabados en el casco le resultaban extrañamente familiares, aunque no podía ubicarlos. ¿Alguien ha intentado abrirlo?, preguntó. El general frunció el ceño. Por eso está aquí, doctor. Necesitamos su experiencia. 3 días después, Alan y Kate estaban en un laboratorio subterráneo construido apresuradamente alrededor de la nave ahora completamente excavada. Calefactores mantenían el espacio cálido mientras científicos con trajes protectores examinaban cada centímetro de la misteriosa nave. Mira esto, dijo Kate, señalando lo que parecía ser una puerta. Estas marcas son diferentes del resto. Alan estudió el patrón. No era escritura, después de todo, sino una secuencia de símbolos dispuestos en un orden específico. Es un código, se dio cuenta. Una cerradura. Trabajando durante la noche, Alan y Kate probaron varias interpretaciones de los símbolos. Nada funcionó. Mientras el amanecer rompía sobre el horizonte antártico, Alan tuvo una idea loca. ¿Y si no es alienígena en absoluto?, dijo. ¿Y si es humano? Kate lo miró como si hubiera perdido la cabeza. ¿Humano de hace 20.000 años? Eso es imposible. ¿Lo es? Alan trazó los símbolos con su dedo enguantado. Las primeras civilizaciones humanas usaron patrones similares. ¿Y sí? Dispuso los símbolos en la secuencia de los números de Fibonacci, un patrón matemático que se encuentra en toda la naturaleza. La puerta se abrió con un silbido. El general Harris se adelantó. Todos atrás. No sabemos qué. Una ráfaga de aire frío salió de la nave. Dentro, vieron una única cámara que contenía lo que parecía un ataúd hecho del mismo material plateado que el casco. El ataúd estaba cubierto de escarcha, pero a través del hielo podían distinguir una forma humana. Es una criocámara, susurró Kate. Hay alguien dentro. Antes de que nadie pudiera detenerlo, Alan limpió la escarcha de la parte superior transparente del contenedor. A través de la superficie clara, vieron el rostro de un hombre, con los ojos cerrados, la piel pálida pero perfecta, que no parecía tener más de 30 años. De repente, la cámara emitió un pitido. Luces parpadearon a lo largo de sus costados, y la parte superior comenzó a elevarse. Todos fuera,
gritó el general, desenfundando su arma. Equipo de seguridad, prepárense para. Esperen, dijo Alan, levantando la mano. Miren. El hombre en la cámara se estaba incorporando. Sus ojos se abrieron, brillantes, azules y alerta, sin mostrar confusión ni desorientación. Miró directamente a Alan y habló en un idioma que ninguno de ellos reconoció. Cuando nadie respondió, el hombre frunció el ceño y volvió a hablar, esta vez en un inglés perfecto y sin acento. ¿Cuánto tiempo?, preguntó, su voz fuerte a pesar de sus milenios de desuso. Alan tragó saliva. Creemos que, aproximadamente 20.000 años. El hombre asintió como si eso fuera exactamente lo que esperaba. Entonces, van a volver. Tal como temíamos. Se puso de pie con un único movimiento fluido que parecía demasiado rápido, demasiado preciso para un humano normal. ¿Quiénes van a volver?, exigió el general. ¿Quién es usted? El hombre estudió el uniforme del general, las armas, la tecnología a su alrededor. Mi nombre es Víctor. Nací en este planeta, al igual que ustedes. Señaló hacia arriba. Se hacen llamar los cosechadores. Casi nos aniquilaron una vez. Nadie habló durante varios segundos. Entonces Alan preguntó, ¿es usted humano? Mejorado, corrigió Víctor. Creado para defender la Tierra cuando las fuerzas convencionales fallaron contra la invasión. Mi equipo logró hacerlos retroceder, pero sabíamos que eventualmente regresarían. Me ofrecí como voluntario para permanecer en estasis como un mecanismo de seguridad. Kate dio un paso adelante. No hay registro de nada de esto en la historia humana. La expresión de Víctor se ensombreció. Debería haberlo. La guerra duró décadas. Todos los continentes se vieron afectados. Millones murieron. Miró sus rostros confundidos. Alguien ha borrado su historia. Durante los días siguientes, mientras los gobiernos de todo el mundo entraban en modo de crisis, Víctor examinó la tecnología moderna, los libros de historia y los registros culturales. Accedió a Internet con una facilidad sorprendente, absorbiendo información a un ritmo imposible. Su civilización se ha desarrollado de manera inusual, les dijo a Alan y Kate mientras le mostraban la base. Avanzada en algunos aspectos, deliberadamente atrofiada en otros. ¿Qué quiere decir con deliberadamente?, preguntó Kate. Víctor señaló un teléfono satelital. Tienen comunicación inalámbrica pero no entrelazamiento cuántico, energía nuclear pero no fusión. Es como si algo hubiera estado guiando su desarrollo, permitiendo ciertos avances mientras prevenía a otros. Alan pensó en las implicaciones. Está diciendo que hemos sido manipulados. ¿Por quién? Los cosechadores nunca trabajan solos, explicó Víctor. Usan especies intermediarias para preparar los mundos para la cosecha. Alguien se ha estado asegurando de que la humanidad no estuviera lista cuando regresaran. Esa noche, mientras el sol antártico giraba en el horizonte sin ponerse, las alarmas sonaron en toda la base. Los oficiales de comunicaciones informaron de apagones simultáneos en todo el mundo. Todos los satélites en la órbita de la Tierra se apagaron durante exactamente 3 minutos. Cuando los sistemas volvieron a funcionar, todas las pantallas mostraban la misma imagen. Una flota masiva de naves acercándose a Neptuno. Víctor miró las imágenes sin sorpresa. Llegan antes de lo que calculé. Tenemos menos tiempo del que pensaba. El general Harris se acercó, con el rostro sombrío. Usted sabía que esto sucedería. ¿Cómo los combatimos? Los ojos de Víctor reflejaron la luz de la flota que se acercaba. Primero, despertamos a los demás. No fui el único que quedó para proteger la Tierra. ¿Otros?, preguntó Alan. ¿Dónde? Víctor sonrió por primera vez desde su despertar. Esparcidos por su sistema solar, ocultos a plena vista. Marte, Europa, Titán. Lugares que han explorado, pero que nunca han entendido realmente. Se volvió para enfrentar a los humanos reunidos a su alrededor. Soy el protector olvidado de la Tierra, y he regresado. Ahora la galaxia temblará. No por miedo a los cosechadores, sino por el poder de la humanidad renacida.
Un mes después del despertar de Víctor, el mundo había cambiado. Todas las naciones sabían ahora de la amenaza que se avecinaba. Víctor se presentó ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en Nueva York. Su alta figura imponía la atención de los preocupados líderes. Los cosechadores no vienen de visita, explicó Víctor. Vienen a llevárselo todo: sus recursos, su gente, su planeta. La sala permaneció en silencio. La almirante Samantha Beck, recién nombrada jefa de la Iniciativa de Defensa de la Tierra, se puso de pie. Señor Víctor, usted afirmó que estos cosechadores atacaron la Tierra antes, pero no tenemos registro de esta guerra. Eso es porque alguien quería que lo olvidaran, respondió Víctor. La evidencia todavía está aquí, oculta donde no pensarían en buscar. Al día siguiente, Víctor llevó a la almirante Beck y a un equipo de científicos al desierto del Sáhara. El sol abrasador caía a plomo cuando su vehículo se detuvo cerca de una zona llana de arena. No hay nada aquí, dijo la almirante Beck, secándose el sudor de la cara. Víctor se arrodilló y puso la mano en el suelo. Un suave zumbido llenó el aire. La arena comenzó a hundirse, revelando una plataforma de metal debajo. Esta es una de nuestras antiguas bases, dijo. Construida para durar para siempre. Descendieron a la antigua instalación. Las luces se activaron automáticamente mientras caminaban por pasillos polvorientos. Víctor los condujo a una gran sala con una mesa redonda en el centro. Este era nuestro centro de mando, explicó. Desde aquí, coordinamos la defensa de la Tierra. La almirante Beck pasó la mano por los extraños controles. Algo de esto puede funcionar todavía. Víctor asintió. Algunos sistemas todavía están activos. Miren. Presionó una secuencia de símbolos en la mesa. Un mapa tridimensional del sistema solar apareció sobre ellos. Pequeños puntos rojos se movían lentamente hacia la Tierra. Estas son las naves exploradoras de los cosechadores, dijo Víctor. La flota principal todavía está cerca de Neptuno, pero estos exploradores ya están entrando en nuestro sistema. Alan Wright, que había insistido en unirse a la expedición, señaló varias luces azules parpadeantes esparcidas por el mapa. ¿Qué son esas? Puestos de defensa, respondió Víctor, colocados en lunas y asteroides por todo el sistema. Su rostro se ensombreció mientras estudiaba el mapa. Muchos están fuera de línea. Deberían estar todos activos. Durante la semana siguiente, Víctor ayudó a los militares de la Tierra a comprender la amenaza a la que se enfrentaban. Les mostró cómo detectar las naves de los cosechadores y les explicó sus debilidades. Pero se sintió cada vez más preocupado a medida que surgían más pruebas de que las defensas de la Tierra habían sido sistemáticamente desmanteladas. Alguien se ha estado preparando para su regreso, le dijo a Kate Miller mientras examinaban datos satelitales en una instalación segura bajo Washington, D.C., desactivando nuestros viejos sistemas, ocultando nuestra historia. Kate se había convertido en una de las pocas aliadas de confianza de Víctor. ¿Podrían ser los propios cosechadores?, preguntó ella. Víctor negó con la cabeza. Nunca trabajan directamente. Usan otras especies, unas que parecen inofensivas, que pueden pasar desapercibidas. Un joven soldado entró corriendo en la sala. Señor, la almirante Beck lo necesita de inmediato. Hemos perdido el contacto con nuestro puesto de avanzada en Marte. En la sala de control principal, las pantallas mostraban estática donde debería estar la señal de la base de Marte. La almirante Beck levantó la vista cuando Víctor entró. Se apagó hace 5 minutos. Todo el personal, 47 personas. Sin previo aviso. Los ojos de Víctor se entrecerraron. Está empezando. Están eliminando sus ojos y oídos primero. Tenemos 5 naves que pueden llegar a Marte, dijo la almirante Beck. Deberíamos enviarlas. No. Respondió Víctor con firmeza. Eso es lo que quieren. Sus naves serían destruidas antes de llegar a Marte. Necesitamos centrarnos en activar los sistemas de defensa restantes. Esa noche, llegaron informes similares de las estaciones de investigación en Europa y en el borde del cinturón de asteroides.
La Tierra estaba siendo sistemáticamente cegada ante la amenaza que se aproximaba. A la mañana siguiente, comenzaron a aparecer fenómenos extraños en todo el mundo. Luces misteriosas danzaban en los cielos. Los dispositivos electrónicos fallaban aleatoriamente. La gente informaba de que oía voces cuando no había nadie presente. Guerra psicológica, explicó Víctor a un panel de líderes mundiales preocupados. Quieren que tengan miedo antes de que lleguen. En sus aposentos privados, Víctor accedió a los datos de su nave, que había sido trasladada a una instalación segura. No les había contado todo a los humanos. La situación era peor de lo que sabían. Los cosechadores habían avanzado su tecnología desde la última guerra. Y no estaban solos. Un suave golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Kate entró con una tableta. Encontré algo, dijo. Antiguos mitos y leyendas que podrían ser recuerdos de la guerra que describió. Historias de gente del cielo que luchó contra los devoradores de mundos. Aparecen en docenas de culturas antiguas. Víctor estudió las imágenes de pinturas rupestres y textos antiguos. Sí, así es como sus antepasados nos recordaban, como protectores de las estrellas, aunque nacimos en la tierra igual que ellos. Kate vaciló. Hay algo más. En algunas historias, la gente del cielo tenía enemigos entre los humanos. Traidores que ayudaron a los devoradores. La expresión de Víctor se endureció. La historia se repite. Necesitamos encontrar a esos traidores antes de que ellos nos encuentren a nosotros. Al día siguiente, la almirante Beck convocó una reunión de emergencia. Nuestros telescopios de espacio profundo han detectado un gran objeto que se mueve hacia la Tierra desde más allá de Plutón. No sigue ninguna órbita natural. ¿Qué tan grande?, preguntó Víctor. Masivo, respondió la almirante. Las primeras estimaciones sugieren que es casi del tamaño de nuestra luna. Murmullos de miedo se extendieron por la sala. Víctor permaneció en calma. Esa es su nave cosechadora. La que procesa todo lo que toman. Pero no es la verdadera amenaza. ¿Cuál es?, preguntó Alan. Las naves más pequeñas que vendrán primero. Las que prepararán la tierra para la cosecha. Como si fuera una señal, las alarmas sonaron en toda la instalación. Un técnico gritó: múltiples objetos acaban de aparecer en la órbita de la Tierra. No estaban allí hace un segundo. En la pantalla principal, 7 naves elegantes se cernían sobre diferentes puntos del planeta. A diferencia de los torpes satélites humanos, estas se movían con propósito y precisión. Y así comienza, dijo Víctor en voz baja. Almirante, ordene que todos los aviones permanezcan en tierra. Cualquier avión que se acerque a esas naves será destruido. No podemos quedarnos sin hacer nada, protestó la almirante Beck. No he dicho que no hagamos nada, respondió Víctor. He dicho que no vuelen sus aviones hacia una muerte segura. Se volvió hacia Alan y Kate. Es hora de despertar a los otros guardianes, empezando por el que está más cerca de nosotros. ¿Dónde?, preguntó Alan. Víctor señaló un mapa de las montañas rocosas. Allí, bajo lo que ahora llaman Pikes Peak, mi más viejo amigo espera. Y a diferencia de mí, él fue quien diseñó nuestras armas. Mientras Víctor hablaba, las naves alienígenas en órbita comenzaron a disparar rayos de luz azul hacia la superficie de la Tierra. Dondequiera que la luz tocaba, las plantas se marchitaban y los animales caían muertos. Están cambiando el ecosistema de la Tierra, explicó Víctor, haciéndolo adecuado para sus necesidades, no para las suyas. Tenemos menos tiempo del que pensaba. La almirante Beck dio un paso adelante. ¿Qué hacemos? Luchamos, dijo Víctor simplemente. Y recordamos quiénes somos realmente. El viaje a Pikes Peak duró menos de 2 horas en el helicóptero militar. Víctor se sentó en silencio, con los ojos cerrados como si durmiera, pero su mente estaba lejos de descansar. Kate lo observaba con curiosidad. ¿Qué estás haciendo?, preguntó finalmente. Víctor abrió los ojos. Conectando con la base de abajo, asegurándome de que todavía está activa. Alan, sentado frente a ellos, se inclinó hacia adelante. ¿Y lo está? Sí, asintió Víctor. Pero algo va mal.
El guardián de dentro no responde correctamente. El helicóptero aterrizó en una zona llana a mitad de la montaña. La nieve cubría el suelo a pesar de ser verano. Víctor guió al pequeño equipo, Alan, Kate, la almirante Beck y 4 soldados, hacia una pared de roca que parecía como cualquier otra. Aquí, dijo Víctor, colocando su mano sobre la fría piedra. No pasó nada. Víctor frunció el ceño. Lo intentó de nuevo, presionando más fuerte. Sigue sin pasar nada. Esto es inesperado, murmuró. La entrada debería reconocerme. ¿Podría estar dañada?, preguntó la almirante Beck. O cambiada a propósito, respondió Víctor sombríamente. Retrocedió y estudió la pared de roca. Tendremos que hacerlo por las malas. Uno de los soldados se adelantó. Señor, trajimos explosivos como solicitó. Víctor negó con la cabeza. Demasiado arriesgado. Necesitamos encontrar la anulación manual. Pasó las manos por la roca, buscando algo que solo él podía detectar. Aquí, dijo finalmente, presionando una pequeña grieta. Un débil clic sonó desde dentro de la montaña. Retrocedan, advirtió Víctor. La pared de roca se abrió, revelando un túnel oscuro que se adentraba en la montaña. El aire del interior olía a rancio. Sus linternas mostraron un corredor de metal cubierto de polvo. Víctor se movió con confianza, guiándolos hacia abajo. Después de caminar durante 10 minutos, llegaron a una puerta maciza hecha del mismo material plateado que la nave de Víctor. Esto está mal, dijo Víctor, examinando la puerta. Alguien ha cambiado los protocolos de seguridad. ¿Puedes abrirla?, preguntó Kate. Sí, pero tenemos que estar preparados. Algo ha pasado aquí. Víctor presionó su palma contra el centro de la puerta. Se abrió lentamente, revelando una vasta cámara más allá. A diferencia de la elegante nave de Víctor, este lugar mostraba signos de daño. Equipos rotos cubrían el suelo. Marcas de quemaduras cubrían las paredes. Hubo una pelea aquí, dijo la almirante Beck, su mano moviéndose hacia su arma. Víctor se movió rápidamente hacia un gran cilindro en el centro de la sala. Parecía su propia cámara de estasis, pero más grande y parcialmente dañada. La parte superior estaba abierta y agrietada. Se ha ido, dijo Víctor, su voz tensa por la preocupación. Frank debería estar aquí. ¿Frank?, preguntó Alan. Mi especialista en armas, explicó Víctor. El mejor de nosotros creando formas de luchar contra los cosechadores. Registraron la instalación, encontrando laboratorios y almacenes llenos de extraños dispositivos. Víctor examinó cada uno cuidadosamente, ocasionalmente tomando pequeños objetos y guardándolos en sus bolsillos. La mayoría de las armas faltan, les dijo. Pero puedo reconstruir algunas con lo que queda. En la última sala, encontraron la evidencia que Víctor había temido. En una pared, escrito con lo que parecía sangre seca, había un mensaje: llegaron antes. Se llevaron a los otros. Escapé. Búscame en el tercer punto. ¿Qué significa?, preguntó la almirante Beck. El rostro de Víctor era sombrío. Significa que los cosechadores han estado aquí antes. Encontraron a Frank y a los otros. Pero Frank escapó. Señaló el mensaje. El tercer punto se refiere a nuestra ubicación de respaldo. Está en lo que ustedes llaman Titán. La luna de Saturno, jadeó Kate. Eso está a más de 1.000 millones de kilómetros de distancia. Tenemos que ir allí, dijo Víctor con firmeza. Si Frank está vivo, tiene el conocimiento que necesitamos para derrotar a los cosechadores. De vuelta en el centro de mando en Washington, la situación había empeorado. Las naves alienígenas en órbita habían desplegado naves más pequeñas que ahora se cernían sobre las principales ciudades del mundo. El pánico se extendió mientras la gente presenciaba su extraña y silenciosa presencia. Tenemos que hacer algo ahora, exigió un general durante la reunión de emergencia. Nuestra gente está aterrorizada. Víctor se paró junto a la mesa de mapas, estudiando las posiciones de las naves alienígenas. Sus armas convencionales no funcionarán contra sus escudos, pero podría tener una solución.
Usando piezas recuperadas de la base de Frank y componentes de su propia nave, Víctor trabajó con los ingenieros de la Tierra para modificar un escuadrón de aviones de combate. 24 horas después, la primera prueba estaba lista. La firma de energía debería interrumpir sus escudos, explicó Víctor a los pilotos reunidos en un hangar. Pero necesitarán acercarse. Jack Foster, un joven piloto con reputación de tomar riesgos, dio un paso adelante. ¿Qué tan cerca? Peligrosamente cerca, admitió Víctor. Sus armas tienen un alcance de 5 millas. Necesitan llegar a menos de 2 para que nuestras modificaciones funcionen. Jack asintió. Lo haré. La misión se lanzó al amanecer. 12 cazas modificados despegaron de bases de todo el mundo, cada uno apuntando a una de las naves alienígenas más pequeñas. Víctor observaba desde el centro de mando, con el rostro tenso. Primer contacto en 60 segundos, anunció un oficial. En la pantalla principal, vieron cómo el caza de Jack se acercaba a una nave alienígena que se cernía sobre el Océano Pacífico. La nave alienígena lo detectó y disparó un rayo de energía azul. Jack hizo un tonel con su avión, evitándolo por poco. Los escudos siguen activos, dijo Víctor. Necesita acercarse más. Jack se lanzó directamente hacia la nave alienígena, ignorando los rayos que disparaban a su alrededor. A exactamente 2 millas, presionó el botón que Víctor había añadido a sus controles. Un pulso de energía rojiza salió disparado de las alas de su caza, golpeando la nave alienígena. Por un momento, no pasó nada. Luego, los escudos de la nave alienígena parpadearon y fallaron. Ahora, gritó Víctor, aunque Jack no podía oírlo. Jack disparó sus misiles. Impactaron en la nave desprotegida, haciendo que explotara en un estallido de fuego verde. En todo el mundo, se desarrollaron escenas similares. 7 de las 12 naves alienígenas fueron destruidas, pero 5 de los pilotos de la Tierra no regresaron. La victoria fue efímera. Horas más tarde, una nueva oleada de naves más grandes entró en la atmósfera de la Tierra. Estas se movían de forma diferente, más agresiva. No están aquí para preparar, dijo Víctor, observando a los recién llegados con creciente temor. Estas son naves de guerra. La almirante Beck se volvió hacia él. ¿Cuántos pilotos necesitamos para el viaje a Titán? 3, quizás 4, respondió Víctor. Pero no tenemos tiempo. El viaje dura años con su tecnología. ¿Y con la suya?, preguntó ella. Víctor dudó. Mi nave puede hacer el viaje en semanas, pero fue diseñada para un solo pasajero. Podría llevar más. Quizás 3 si la modificamos. La almirante Beck asintió con decisión. Entonces eso es lo que haremos. Usted, el Dr. Wright y Jack Foster. Es nuestro mejor piloto. Y después de la misión de hoy, se ha ganado el derecho. Mientras las naves de guerra alienígenas comenzaban su asalto a las principales ciudades de la Tierra, Víctor preparaba su antigua nave para el desesperado viaje a Titán. Las fuerzas de la Tierra lucharían lo mejor que pudieran, pero su verdadera esperanza residía en encontrar a Frank y las armas que podrían cambiar el rumbo. Partimos en 6 horas, les dijo Víctor a Alan y Jack mientras se reunían en el hangar. Empaquen ligero y estén preparados. El viaje los cambiará. ¿Qué significa eso?, preguntó Jack. Los ojos de Víctor eran solemnes. Para sobrevivir en el espacio durante tanto tiempo, mi nave usa tecnología de estasis. Pero hace más que preservar. Mejora. Para cuando lleguemos a Titán, no serán los mismos hombres que dejaron la Tierra. Sobre ellos, el cielo ardía con el fuego de la batalla. Mientras la humanidad se enfrentaba a su mayor amenaza con el coraje de aquellos que luchan por la supervivencia, la nave de Víctor se elevó desde la Tierra, dejando atrás un mundo en guerra. A través del pequeño visor, Alan observaba cómo su planeta natal se hacía más pequeño. Los océanos azules, las nubes blancas y la tierra verde ahora estaban marcados por manchas anaranjadas donde atacaban los cosechadores. Las principales ciudades. ¿Sobrevivirán hasta que regresemos?, preguntó Alan en voz baja. Víctor revisó los controles de la nave antes de responder. La almirante Beck es inteligente. Usará sabiamente lo que le dejamos.
Jack Foster se sentó en el tercer asiento, estudiando los extraños símbolos en el panel de control. A diferencia de la mayoría de los pilotos, no mostraba miedo ante el desconocido viaje que se avecinaba. ¿Cuánto falta para llegar a Titán? 3 semanas en tiempo real, respondió Víctor. Aunque para nosotros, parecerán solo horas. El campo de estasis se activará una vez que salgamos de la órbita de la Luna. La nave aceleró más rápido que cualquier nave humana. La Tierra y la Luna se convirtieron rápidamente en distantes puntos de luz. Por delante yacía la vasta oscuridad del espacio, rota solo por el lejano Sol y las estrellas. Es hora, dijo Víctor mientras una suave luz azul llenaba la cabina. El proceso de mejora comenzará durante la estasis. No se resistan. Antes de que Alan pudiera preguntar qué significaba eso, su conciencia se desvaneció. Su último pensamiento fue para Kate Miller, que se había quedado atrás para ayudar a coordinar la defensa de la Tierra. El sueño trajo sueños extraños. Alan vio la antigua Tierra rebosante de ciudades mucho más avanzadas que las del presente. Vio esas ciudades arder mientras naves masivas, como las que ahora atacaban su mundo, sembraban la destrucción desde arriba. Vio a Víctor y a otros como el contraatacar con armas que doblaban la propia realidad. Y vio traición. Una figura sombría abriendo las defensas de la Tierra al enemigo. Rostros de aliados de confianza revelándose como algo más, algo no humano. Alan despertó con un sobresalto. La cabina se veía igual, pero él se sentía diferente, más fuerte, más consciente. Podía sentir la nave a su alrededor de maneras que parecían imposibles. Jack despertó a continuación, con los ojos muy abiertos por la conmoción. ¿Qué nos ha pasado?, preguntó, mirando sus manos como si las viera por primera vez. Víctor los observó a ambos. El campo de estasis no solo preserva, cambia, mejora. El mismo proceso que creó a guardianes como yo hace miles de años. Alan se dio cuenta de que podía ver mejor, oír más. Su mente trabajaba más rápido, haciendo conexiones que nunca antes había podido hacer. Nos has hecho como tú, dijo. No del todo, corrigió Víctor. Eso lleva más tiempo, pero lo suficiente para sobrevivir a lo que viene. Una luz roja parpadeó en el panel de control. Víctor frunció el ceño. Nos están siguiendo. La pantalla de visualización de la nave mostraba una nave más pequeña siguiéndolos. Su diseño coincidía con el de las naves cosechadoras que atacaban la Tierra. No quieren que lleguemos a Titán, dijo Víctor. Saben lo que podríamos encontrar allí. La nave perseguidora disparó un rayo de energía que los rozó. Las manos de Víctor se movieron sobre los controles, y su nave aceleró aún más. Agárrense, advirtió mientras ejecutaba una serie de maniobras que ninguna nave humana podría realizar. La nave cosechadora igualó sus movimientos, manteniéndose cerca. Otro rayo de energía golpeó sus escudos traseros, haciendo que la cabina se sacudiera violentamente. Nuestras armas todavía están fuera de línea, dijo Víctor. Tenemos que perderlos antes de llegar al sistema de Saturno. Dirigió su nave hacia un denso campo de asteroides entre Marte y Júpiter. El cosechador lo siguió, disparando continuamente mientras se abrían paso entre las enormes rocas espaciales. ¿Pueden rastrearnos si apagamos los motores?, preguntó Jack, su mente mejorada ya formando un plan. Víctor asintió en comprensión. Si lo sincronizamos bien. Vio un asteroide más grande por delante y guió su nave directamente hacia él. En el último momento posible, Víctor cortó toda la energía. Su impulso los llevó más allá del asteroide justo cuando la nave cosechadora disparó de nuevo. El rayo golpeó la roca espacial, haciendo que explotara. Usando los escombros como cobertura, Víctor dejó que su nave derivara sin energía. La nave cosechadora redujo la velocidad, escaneando el área, pero incapaz de localizarlos entre los miles de nuevos fragmentos. «Funcionó», susurró Alan. Esperaron en silencio durante casi una hora antes de que Víctor se arriesgara a encender de nuevo. La nave cosechadora se había ido, ya sea destruida en la explosión o continuando su búsqueda en la dirección equivocada. El viaje continuó. Pasaron Júpiter, sus enormes tormentas visibles desde millones de millas de distancia.
Más allá yacía Saturno, sus magníficos anillos brillando a la luz del sol distante. Titán es la luna más grande, explicó Víctor mientras se acercaban al sistema de Saturno. Frank la eligió por su densa atmósfera. La base está oculta bajo sus lagos superficiales de metano líquido. Al acercarse a Titán, Víctor redujo la velocidad de la nave y activó un sistema de escaneo especial. Necesitamos encontrar la entrada sin aterrizar en el lugar equivocado. La atmósfera es venenosa. El escaneo reveló una estructura inusual debajo de uno de los lagos más grandes. Víctor guió su nave a través de las nubes anaranjadas que rodeaban Titán. La superficie apareció a través de la neblina, un paisaje de lagos oscuros y montañas heladas. Allí, señaló Víctor un punto donde una sutil perturbación ondulaba la superficie de un lago. Su nave descendió al líquido oscuro, que se apartó a su alrededor como por arte de magia. Debajo del lago había una estructura abovedada mucho más grande que la base que habían encontrado en la Tierra. Un portal se abrió, permitiendo que su nave entrara en un enorme hangar. En el interior, otras naves similares a las de Víctor estaban atracadas. Mientras su nave aterrizaba, vieron algo que hizo que incluso Víctor se detuviera sorprendido. «Esas no son nuestras naves», dijo, señalando varias naves con diseños desconocidos. Salieron con cautela. El aire dentro de la base era respirable, pero tenía un olor extraño. El hangar parecía bien mantenido, sin signos del daño que habían encontrado en la base de Frank en la Tierra. «Algo no está bien», dijo Víctor en voz baja. «Manténganse alerta». Se abrieron paso por pasillos que se iluminaban a su paso. A diferencia de la sensación de abandono de la base de la Tierra, este lugar bullía de energía. Se sentía vivo. En el centro de la instalación, encontraron una gran sala circular. Mapas de la galaxia cubrían las paredes, con ciertos sistemas estelares marcados en rojo. En el medio había una mesa similar a la de la base del Sáhara. «Frank», llamó Víctor. «¿Estás aquí?» Una puerta frente a ellos se abrió. Entró una figura, de apariencia humana, pero con la misma presencia mejorada que Víctor. Este hombre era más alto, con el pelo plateado y ojos que parecían cambiar de color mientras se movía. «Víctor», dijo el hombre, su voz profunda y resonante. «Te he estado esperando». Víctor dio un paso adelante, pero se detuvo antes de abrazar a su viejo amigo. «¿Qué pasó, Frank? Tu base en la Tierra fue atacada». La expresión de Frank permaneció neutral. «Muchas cosas han cambiado desde que entraste en estasis, viejo amigo. La situación es más compleja de lo que crees. Los cosechadores están atacando la Tierra ahora mismo», dijo Alan con urgencia. «Necesitamos tus armas». Frank estudió a Alan y a Jack con interés. «Los has mejorado. Interesante elección». Se volvió hacia Víctor. «Antes de que pueda ayudarte, hay algo que necesitas entender sobre nuestro enemigo, sobre quiénes son realmente». «¿Qué quieres decir?», preguntó Víctor, una nota de sospecha entrando en su voz. Frank señaló los mapas galácticos en las paredes. «Los cosechadores no trabajan solos. Nunca lo hicieron. Son parte de un grupo más grande, el Concordato. Una coalición de especies que temen en lo que los humanos podrían convertirse». «¿Por qué nos temerían?», preguntó Jack. Frank sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. «Por lo que fuimos, por lo que podríamos volver a ser». Presionó un símbolo en la mesa y una puerta oculta se abrió en el suelo. «Vengan, necesito mostrarles la verdad sobre esta guerra. Sobre por qué la Tierra fue realmente atacada hace 20.000 años». Víctor vaciló, sus instintos advirtiéndole que algo iba muy mal, pero habían llegado demasiado lejos para dar marcha atrás. La puerta oculta conducía a un largo túnel que descendía. Frank caminaba por delante con Víctor muy de cerca. Alan y Jack lo seguían, sus sentidos recién mejorados alerta ante cualquier peligro. 20.000 años es mucho tiempo, dijo Frank mientras caminaban. Las cosas cambian. La gente cambia. El túnel se abrió a una vasta cámara. A diferencia del resto de la base, este espacio estaba lleno de extrañas plantas que brillaban con una suave luz azul. En el centro había una gran estructura de cristal.
¿Qué es este lugar?, preguntó Víctor, su voz tensa por la sospecha. Frank se acercó al cristal. ¿Un centro de comunicaciones? He mantenido contacto con otros como nosotros en toda la galaxia. ¿Otros guardianes?, preguntó Alan esperanzado. La sonrisa de Frank no llegó a sus ojos. No exactamente. Presionó su mano contra el cristal. Pulsó con energía, proyectando imágenes en el aire a su alrededor. Cientos de mundos aparecieron, algunos como la Tierra, otros completamente alienígenas. El Concordato supervisa todo esto, explicó Frank. Una coalición de especies que mantiene el orden en la galaxia. Víctor se acercó a las imágenes, con el rostro duro. La misma coalición que quiere cosechar la Tierra. Eso es una simplificación, replicó Frank. No quieren destruir a la humanidad. Quieren controlarla. Jack se movió para pararse junto a Víctor. ¿Por qué? Por lo que fuimos, por lo que podríamos volver a ser. Frank señaló otra imagen que apareció. Una antigua ciudad terrestre mucho más avanzada que cualquier cosa en el presente. Los humanos no siempre estuvimos limitados a un planeta. Tuvimos un imperio que abarcó docenas de sistemas estelares. Alan miró las imágenes con incredulidad. Eso es imposible. Nuestra historia fue borrada, terminó Frank. Por el Concordato. Temían nuestro potencial, nuestra agresividad. Dividieron a la humanidad en facciones, redujeron nuestra tecnología y nos aislaron en la Tierra. Los ojos de Víctor se entrecerraron. Y has estado trabajando con ellos. La acusación quedó suspendida en el aire. Frank no lo negó. Tomé una decisión, dijo finalmente. Después de que entraras en estasis, despertaba brevemente cada 1000 años para comprobar el estado de la Tierra. Vi civilizaciones nacer y caer. Vi el patrón. ¿Qué patrón?, exigió Víctor. La humanidad siempre recurre a la violencia, dijo Frank. Siempre se destruye a sí misma. El enfoque del Concordato está funcionando, limitando la expansión humana hasta que evolucionemos más allá de nuestra naturaleza destructiva. La voz de Víctor era fría. Así que nos traicionaste. Traicionaste a la Tierra. Frank negó con la cabeza. Salvé lo que pude. El Concordato quería eliminar a los humanos por completo después de la última guerra. Los convencí de que intentaran la contención en su lugar. Apareció una nueva imagen. Una nave masiva acercándose a la Tierra. Esto no es un cosechador, explicó Frank. Es un arca. Los humanos más avanzados serán seleccionados, mejorados y reubicados en un entorno controlado. El resto permanecerá en la Tierra bajo supervisión. ¿Te refieres a la esclavitud?, dijo Jack. Frank lo ignoró, centrándose en Víctor. Únete a nosotros. Ayuda a que la transición sea pacífica. Morirán menos. Víctor miró a su viejo amigo, siglos de confianza desmoronándose entre ellos. ¿Y si me niego? Entonces verás arder la Tierra, dijo Frank simplemente. Las armas que buscas están aquí, pero yo las controlo. Sin mí, no tienes nada. Víctor se movió con una velocidad inesperada, agarrando a Frank por el cuello. ¿Olvidas quién entrenó a quién, viejo amigo? Frank sonrió a pesar del agarre de Víctor. Y tú olvidas que he estado despierto durante miles de años mientras tú dormías. Un panel oculto se abrió en el suelo debajo de Víctor. Soltó a Frank y saltó hacia atrás justo cuando unos rayos de energía se dispararon hacia arriba. Esperaba tu cooperación, dijo Frank, su máscara amistosa cayendo. Pero me preparé para tu terquedad. La salida de la sala se selló. De puertas ocultas surgieron figuras armadas, no humanas, sino humanoides de piel gris y ojos grandes. Praxis. Escupió Víctor la palabra como una maldición. Tropas de choque del Concordato. Frank retrocedió mientras los alienígenas avanzaban. Los escoltarán a las celdas de detención hasta que comience el proceso. No se resistan. Estos cuerpos mejorados todavía pueden morir. Los alienígenas levantaron sus armas. Víctor miró a Alan y a Jack, que se habían colocado en posiciones defensivas. Sus compañeros mejorados se entendieron sin palabras. Estaban superados en número,
pero no derrotados. Víctor atacó primero, moviéndose más rápido de lo que los alienígenas podían seguir. Desarmó a uno y usó su arma contra los otros. Alan y Jack siguieron su ejemplo, sus cuerpos mejorados realizando hazañas que habrían sido imposibles días antes. Frank retrocedió hacia un panel de control. No puedes detener lo que viene, Víctor. La flota del Concordato ya está en la órbita de la Tierra. Entonces me ocuparé de ellos después de ocuparme de ti, replicó Víctor, derribando a otro guardia alienígena. La batalla fue breve pero violenta. Cuando terminó, los 3 humanos estaban de pie entre los alienígenas caídos. Frank se había retirado detrás de un campo de fuerza cerca del cristal. Las armas, Frank, exigió Víctor. ¿Dónde están? Frank se rió amargamente. Por todas partes a tu alrededor, pero están vinculadas a mi firma genética. Sin mí, son inútiles. Alan dio un paso adelante, con sangre goteando de un corte en la frente. No necesitamos tus armas. Necesitamos información. Por primera vez, Frank pareció inseguro. ¿Qué información? La verdad, dijo Alan. No solo partes de ella. Muéstranos todo sobre el Concordato, sobre el pasado de la humanidad. Frank vaciló, luego asintió a regañadientes. No cambiará nada, pero muy bien. Desactivó el campo de fuerza y se acercó al cristal de nuevo. Esta vez, las imágenes que aparecieron eran diferentes. Registros detallados de la verdadera historia de la Tierra, antiguas flotas espaciales, ciudades masivas, maravillas tecnológicas más allá de la comprensión actual, y guerras, terribles guerras que devastaron sistemas solares enteros. ¿Ves?, dijo Frank. Por esto nos temen, por esto nos mantienen contenidos. Víctor estudió las imágenes cuidadosamente. No, por esto temen nuestro potencial. Cometimos errores, pero los sobrevivimos. Aprendimos. El Concordato no cree eso, argumentó Frank. Entonces están equivocados, replicó Víctor. Se volvió hacia su amigo con determinación en sus ojos. Y tú también estás equivocado. Mientras hablaban, Jack se había movido a otro panel de control. Con su mente mejorada, entendió rápidamente su propósito. Víctor, encontré algo. Un relé de comunicación. Podemos enviar un mensaje a la Tierra. Frank se lanzó para detenerlo, pero Víctor interceptó a su antiguo amigo, inmovilizándolo contra el cristal. Tuviste tu oportunidad de salvar a la humanidad a tu manera. Ahora lo haremos a la nuestra. Alan se unió a Jack en el panel. Juntos, activaron el antiguo sistema que podía llegar a través del sistema solar al instante. ¿Qué mensaje enviamos?, preguntó Alan. Víctor pensó por un momento. La verdad. Toda. Envía todo lo que contiene el cristal a la Tierra, a todos los dispositivos de comunicación. Deja que la humanidad vea lo que les fue arrebatado. Frank luchó contra el agarre de Víctor. Lo destruirás todo. No están listos. Están más listos de lo que piensas, replicó Víctor. Los humanos se adaptan. Superan los obstáculos. Por eso el Concordato les teme. Jack finalizó la transmisión. Está hecho. La Tierra recibirá todo en cuestión de minutos. Frank se desplomó derrotado. El Concordato tomará represalias. Acelerarán sus planes. Entonces será mejor que nos demos prisa, dijo Víctor, soltando a Frank pero manteniéndolo cubierto. Hay otras armas en esta base, unas que no están vinculadas a tu firma. Los condujo a su nave, obligando a Frank a ir con ellos. Mientras se preparaban para partir, Alan miró a través del visor la neblina anaranjada de Titán. Será suficiente con la verdad. Los ojos de Víctor estaban fijos en el distante punto de luz que era la Tierra. La verdad es el arma más poderosa que tenemos. No solo salvará a la Tierra, despertará a la humanidad. Su nave se elevó desde debajo del lago de metano de Titán y aceleró hacia la Tierra, compitiendo contra la flota del Concordato. El protector olvidado regresaba a casa, trayendo consigo la clave del pasado y el futuro de la humanidad.